El estrés del estrés. Hablan del estrés como del mal del siglo. Y seguro que siempre podemos echarle la culpa al jefe, que lo hace mal, y a la mujer que se equivoca, y al marido que también se equivoca. Los tres se manejan muy mal. Pero lo que sugerimos en redes hoy es que lo peor de todo es cómo nos manejamos nosotros a nosotros mismos. Y que esto tiene remedio. Nuestro sistema inmunológico, formado básicamente por los glóbulos blancos de la sangre, puede sufrir cambios profundos debido a variaciones en la actividad cerebral. El sistema nervioso y el hormonal se encargan de transmitir al organismo las señales generadas por nuestra mente. En los últimos años, los estudios han demostrado que las hormonas, pequeñas moléculas segregadas en glándulas y transportadas a través de la sangre, tienen una capacidad enorme para modificar nuestro organismo. Un ejemplo claro de la influencia de la mente en nuestro cuerpo es el cortisol, hormona segregada en las glándulas suprarrenales a partir de órdenes cerebrales ante situaciones estresantes. El cortisol ejerce una función positiva, pero en concentraciones excesivas es capaz de cambiar el número y la función de los glóbulos blancos, de manera que disminuye la resistencia ante infecciones. Es decir, nos vuelve más susceptibles a la enfermedad. For the person who's not very aware of themselves, for the person who blocks out or tries to avoid or deny their feelings, it is as if it's like taking a part of your body and putting it into a cast or some kind of a straitjacket. So the challenge around using our full talent, all of these thoughts and emotions and capabilities that we have, is in part to be aware of them. Richard Boyatzis es doctor en Psicología Social por la Universidad de Harvard y consultor de más de 500 compañías, agencias gubernamentales y empresas europeas. Actualmente es profesor de comportamiento organizativo de la Weatherhead School of Management en la Case Western Reserve University. Sus nuevas ideas están revolucionando las políticas de recursos humanos en todo el mundo. Exceptuando algunos trabajos muy duros, ¿no? Que por lo demás se ocupan los robots desde un punto de vista fisiológico o desde un punto de vista físico. No hay muchas razones que expliquen por qué la gente está tan cansada, tan aburrida, tan a disgusto y angustiada en su trabajo, ¿no? ¿De dónde viene, pues, todo este estrés, esta ansiedad? La creamos nosotros. A menudo las personas que estamos a cargo de la gestión en las organizaciones creamos ambientes que son disfuncionales. Por la misma razón, podríamos preguntarnos, ¿por qué los humanos, que básicamente son criaturas amorosas, entablan guerras? Lo que quiero decir es que estas cosas nos las infligimos a nosotros mismos, los unos a los otros, y son cosas que van contra el espíritu humano. En los ambientes de trabajo, no hay nadie que quiera ir a su trabajo y aburrirse. Nadie quiere invertir su tiempo en algo que resulte insignificante, que no aporte nada. Todos queremos formar parte de algo, encontrar sentido a nuestras vidas, sentir que nuestro tiempo es útil de algún modo. Queremos sentirnos bien con nosotros mismos y con la gente que nos rodea. Cuando se crean ambientes de trabajo estresantes, resultan negativos y dañinos. No solo nos afecta psicológica y emocionalmente, sino que también afecta nuestra actuación. O sea que lo que sugieres, Richard, es que la gestión de los directivos, del personal, no es muy buena y que esto probablemente es el problema. En un momento en el que todo el mundo dice que lo único que importa es la gente, los recursos humanos, el conocimiento de las personas, no precisamente en este momento. Parémonos a pensar lo que se ha escrito sobre los líderes y el liderazgo en los últimos 3.000 o 4.000 años
en los textos antiguos de la China o de Grecia, etc. Creo que esta fascinación es debida a que esperamos algo diferente de las personas que se encuentran en posiciones clave dentro de las organizaciones. Y sin embargo, incluso hoy, con todos los supuestos avances, encontramos todavía personas en puestos en los que no les es posible utilizar sus capacidades y experimentar el interés que deberían sentir. La consecuencia principal es que queda mucho por mejorar y nos asegura empleo de por vida a los profesores de dirección como tú y como yo. ¿Por qué no probamos una cosa? Oye, a ver si la gente se siente naturalmente interesada, ¿no? Yo he visto en algunos de tus libros y conferencias una cosa que me ha llamado mucho la atención, un ejercicio. Y es un ejercicio en el que das 3 opciones a la gente. ¿Por qué no miras a la cámara? Debe estar por ahí. Y propones a nuestra audiencia que hagan este pequeño ejercicio. Y luego continuaremos nuestra conversación y después volveremos a ver qué resultados han sacado. Lo que haremos será empezarlo, ya que lleva mucho tiempo, semanas o incluso meses, puesto que exige mucha reflexión. Pero vamos a hacer una pausa para reflexionar, como ha dicho Eduardo. Relájense un momento y vamos a intentar uno de estos 3 ejercicios. Primero, enumere las 27 cosas que le gustaría hacer o experimentar antes de morir. Empiece a producir imágenes mentales o a hacer una lista de las cosas posibles. Si esto no le parece atractivo, puede intentar un ejercicio alternativo que consiste en imaginar que ha ganado un gran premio de lotería y de pronto se encuentra en las manos el equivalente en pesetas de 10 millones de dólares, 2.000 millones de pesetas. Muchísimo dinero, ¿no? Sí, y dinero neto, después de pagar impuestos. ¿Cómo cambiaría esto su vida? La tercera posibilidad es que viajemos hacia el futuro y nos situemos 15 años adelante. Está viviendo su vida ideal, en el lugar que soñaba, con la gente que más quiere. Si el trabajo es parte de su trabajo ideal, está realizando ese trabajo y tiene una pequeña cámara de televisión o de internet en la solapa, ¿qué imágenes grabaría esta cámara de su ambiente, de cómo transcurre su vida? ¿Cuáles son las imágenes visuales que se le ocurren relacionadas con esta vida ideal de aquí 15 años? Así que mientras nosotros continuamos la conversación, si se permiten soñar de vez en cuando con estas posibilidades, entonces podremos establecer algunas relaciones. O sea, ya lo ven, o ya lo oyen, tomen unos minutos para hacer el ejercicio, ver cuál de las 3 preguntas prefieren. Y bueno, y dentro de nada, de 5 o 10 minutos, volveremos con ustedes para conocer las respuestas, ¿no? Veamos una cosa. En la base de tu razonamiento hay esta especie de esperanza de que la gente se interese realmente por lo que hace. Y yo me pregunto si es fácil sentir interés en tu lugar de trabajo cuando tienes un jefe incompetente o alguien a tu lado que no te soporta porque está compitiendo contigo. Oye, ¿crees que es realmente posible y factible que alguien pueda físicamente sentir interés por algo en estas condiciones? Creo que cualquier persona o cosa que vaya en menoscabo del espíritu humano representa la pérdida de un don precioso que es la vida. Y hay muchas cosas que suceden en la vida y para muchas personas que están atrapadas por motivos de opresión política o económica u otras, no tienen muchas opciones. Pero muchos de nosotros sí que tenemos opciones. Si te encontraras viviendo en una situación que fuera insegura o insana, en que entrara la lluvia,
los olores fueran tan desagradables, fueran tan horribles que te costara respirar, lo primero que intentarías hacer es salir, irte a otro sitio. Si tienes la posibilidad, creo que es lo mismo en el trabajo. Y la gente cree que lo mismo sucede en la vida de familia, en las amistades y relaciones personales. A veces nos encontramos en situaciones en que estamos con gente que tiene un efecto tóxico. Es como si respiráramos energía psicológica negativa de ellos, como si fueran gases nocivos. Los sentimientos hacen que las personas sean irrepetibles. Cada individuo está formado por un mapa cartográfico sentimental que en parte es herencia genética, el miedo, el amor de los padres, y en parte es aprendido. Los sentimientos son necesarios para poder actuar, ya que solo con la parte cognitiva del cerebro no es suficiente para saber discernir y escoger. Para que una persona ante una determinada situación desarrolle una acción al respecto, tiene que vincularse a ella. Esta vinculación solo se da a partir de sentir un deseo, un sentimiento, ya sea de aceptación o rechazo. La experiencia sentimental es activada en el sistema límbico del cerebro, donde es registrada por la amígdala, es modulada por la corteza cerebral y ejecutada por el hipotálamo a través de secreciones hormonales. Si se bloquean o dañan las vías neuronales del sistema límbico hacia la corteza cerebral, las emociones no se pueden registrar. Una vida sin miedo, sin tristeza, sin ansiedad o sin amor, alegría o esperanza es absolutamente plana, pero alguien podría pensar que como mínimo la persona con esta vida tendría las condiciones para llegar al éxito, pues podría tomar decisiones rápidas y acertadas sin interferencias emocionales. La realidad es que pasa exactamente al contrario. Una persona que no registra emociones es incapaz de evaluar las situaciones y por lo tanto no puede elegir. El tráfico emocional entre el sistema límbico y la corteza va en dos sentidos, pero hay más conexiones que ascienden del sistema límbico a la corteza cerebral que las que descienden al sistema límbico. Esto significa que la parte emocional de nuestro cerebro tiene más poder para influir en la conducta que la racional. Nuestro control consciente sobre las emociones es débil, de manera que hasta el momento las emociones están al mando. Esto nos lleva a una cuestión muy importante. La capacidad de la gente para decidir sobre sí mismos, para manejarse, ¿no? ¿Qué hacemos con nuestras emociones? Alguien dijo, bueno, tú lo has dicho, y Goldman, que en realidad estamos manejándonos exactamente como lo hacíamos hace 60.000 años, no mucho mejor, ¿no? ¿Es cierto? Bueno, es una comparación difícil de hacer. Hace 60.000 años, o incluso hace 4.000 años, vivíamos más cerca de las fuerzas de la naturaleza, más cerca de los ritmos naturales de la vida, el entorno. Ahora vivimos en entornos controlados química y artificialmente. Antes vivíamos con la naturaleza. Creo que crear un ambiente en el que estemos más en contacto con lo que sucederá con el tiempo, con nuestros cuerpos, mucho de lo que hemos hecho en lo que llamamos civilización de hecho, no han hecho sino crear una gran protección respecto a nosotros mismos, lo cual no es muy bueno, porque, como antes sugerías, la esencia del ser humano es sentir antes que pensar y actuar según esos sentimientos. Los procesos cognitivos o afectivos están entrelazados y no se pueden separar. Por tanto, cada vez que se produce una experiencia, nuestra neurología, nuestro cerebro, funciona de tal forma que recibimos un sentimiento, una sensación, y después tenemos pensamientos, y esto sucede tan rápidamente que están relacionados. ¿Y de qué manera la revolución neurológica? Oye, estamos hablando de la década del cerebro. ¿De qué manera está afectando a las decisiones de las personas y a la capacidad de la gente para decidir sobre sí mismos, ¿no? Enormemente. Siempre se ha tenido la intuición de que había interacciones neurofisiológicas que afectaban la psicología y al comportamiento, ya que en los últimos 10 años ha habido una explosión de nuevos descubrimientos, en parte gracias a los diversos aparatos de resonancia neuromagnética que permiten observar lo que sucede realmente en el cerebro humano. Pero lo que hemos empezado a entender, no solo en términos de esperanza posible,
ya que ahora tenemos pruebas reales, es que hay procesos por los que pasa el cerebro y que, por ejemplo, cuando nos sentimos esperanzados y positivos con respecto a alguna situación, la mayor parte de la actividad eléctrica se produce en el córtex prefrontal izquierdo. Un investigador neurológico y psicológico muy bueno, Richard Davidson, ha publicado recientemente una síntesis de sus investigaciones y, en efecto, cuando nos sentimos amenazados o con miedo o a la defensiva, es más bien el córtex prefrontal derecho el que tiene mucha actividad eléctrica. Esto nos ha ayudado a determinar que cuando puedes ayudar a alguien, eso cambia el sentimiento respecto a la situación, de negativo o defensivo a esperanzado. De hecho, lo desplazamos a otra parte del cerebro. Esto nos da pistas para ayudar a gente a decir por sí mismos y a nosotros mismos. Tú mismo, Richard, ¿qué piensas del cerebro? ¿Sabes? A veces me pregunto si este cerebro no tiene sus propios límites y si no estamos empezando a ver esos límites. A menudo decimos que las capacidades de memoria y de imaginación y de asociación son enormes, son ilimitadas. Pero cuando miras a tu alrededor y ves lo que sucede, ¿no te has preguntado nunca qué está pasando o qué es lo que está fallando en el cerebro? No sé si es el cerebro o lo que hacemos con él, pero sí a menudo me pregunto por qué la gente pasa tanto tiempo haciéndose daño los unos a los otros e inhibiendo el comportamiento. Pero pensemos sobre las capacidades. Eduardo, tú has hecho muchas cosas en tu vida, en tu carrera profesional. Y eres famoso en muchos campos por haber hecho contribuciones importantes, y estoy seguro que has hecho cosas que mucha gente desconoce. Si piensas en esta última semana, ¿cuántas de tus capacidades, cuántas de tus posibilidades individuales has utilizado realmente en la última semana? ¿Con cuántas de tus relaciones que te enriquecen has tenido contacto en los últimos días? Poquísimas. Pero lo que intuyo es que es un número muy pequeño comparado con todas las que has hecho en tu vida. Creo que sucede lo mismo con el cerebro. Tenemos este país enorme e inexplorado, para citar a Joseph Conrad y a Shakespeare. Ahora que comenzamos a investigar estas áreas de la mente humana, es ahora cuando tenemos la capacidad de comprender, en parte, cómo funciona. Pero es como en la era del siglo XVIII o del siglo XIX, cuando los naturalistas empezaban a esclarecer las agrupaciones lógicas básicas y los modos de pensar científicos. Esto es lo que está empezando a suceder ahora. Estamos descubriendo que las interacciones entre las primeras experiencias de comportamiento que afectan nuestra neurología, los corredores neurológicos, y las experiencias posteriores, nuestros estados de ánimo, nuestro estrés, pueden afectar a lo que sucede al tejido neuronal nuevo. Una de las cosas de las que hemos hablado estos últimos días es el fenómeno que ahora se da en llamar neurogénesis, la producción de tejido neuronal nuevo. Hasta hace unos cuantos años, nadie creía que esto fuera posible, solo algunos neurólogos lo creían y habían conseguido algunas pruebas a partir de ratas y monos. Pero hace 2 años, la gente comenzó a hablar de la probabilidad de esto. Los científicos demostraron que los adultos continuábamos produciendo nuevas células que pueden convertirse en tejido neuronal nuevo o no. En las membranas de las neuronas animales existen unos receptores para una molécula denominada GABA. Cuando éstas encajan su receptor, un poro se abre y entran iones de cloro al interior de la célula, cuya acción es disminuir la actividad de las neuronas. Por tanto, el GABA actúa como relajante del sistema nervioso. Ante una situación que el cerebro evalúa como estresante, producida por un peligro o por un acontecimiento que produce inquietud, el sistema nervioso genera una respuesta fisiológica. El primer paso es el bloqueo de estos receptores, de manera que el GABA no puede ejercer su función inhibidora y el sistema nervioso se vuelve más excitable. Como consecuencia de esto, determinadas zonas cerebrales como la corteza prefrontal y la amígdala estimulan la producción de una hormona en el hipotálamo que inducirá la síntesis de cortisol en las glándulas suprarrenales. El cortisol prepara los mecanismos de defensa, aumenta el envío de combustible al corazón, el cerebro y el músculo esquelético.
Cuando se producen estos mecanismos de manera crónica ante situaciones cotidianas, se convierte en una patología. Este es el caso de millones de personas que, debido a un ritmo de vida cada vez más exigente o a situaciones personales complicadas, mantienen esta respuesta fisiológica de manera constante. Es lo que denominamos ansiedad. Sus consecuencias son nefastas. La persona ansiosa se siente en situación de peligro y sufre palpitaciones, sudoración, mareos, náuseas y dificultad para respirar. Pero determinados fármacos, los ansiolíticos como las benzodiazepinas y los barbitúricos, pueden ayudar a superar esta enfermedad. Se ha demostrado que estas sustancias, al unirse a los receptores de GABA, ayudan a la obertura del canal que permitirá a los iones de cloro relajar a las neuronas y, por tanto, al sistema nervioso. Una de las relaciones acerca de la cual he leído en publicaciones científicas en estos últimos meses es que cada vez que una persona experimenta estrés y tiene esta actividad aquí en la parte prefrontal derecha del córtex, las reacciones naturales del cuerpo ante el estrés como preparativo para la lucha traen como resultado la muerte de esas células, en el sentido de que impiden su crecimiento y su actuación. En cambio, cuanto más experimentamos la esperanza, optimismo y sensaciones positivas, parece crear un entorno favorable, como el jardinero que se asegura de que haya suficiente sol y agua en su jardín. Y estos nuevos tejidos neuronales pueden luego crecer y aumentar nuestra capacidad cerebral. Siempre habíamos creído que con la edad perdíamos acceso a algunas de las capacidades cerebrales y que el tejido neuronal se moría. Y no parece ya que esto sea así. Si la gente tuviera los ambientes adecuados y si reaccionaran de forma que enriquecieran o impulsaran el crecimiento de las neuronas. Volvamos a nuestra audiencia, ¿no? Y lo que haremos ahora es... Lo que voy a hacer ahora es preguntarle al profesor Boyatzis qué tipo de respuestas han estado ustedes fabricando a las 3 preguntas que les habíamos puesto al comienzo de esta entrevista. Lo que le voy a pedir es a ver si adivina lo que ustedes han estado escribiendo, ¿no? Richard, lo que me gustaría ahora es que tú adivinaras lo que la gente ha estado contestando. ¿Cuáles han sido sus sentimientos? Si han tenido tiempo y han estado prestando atención al programa, no habrán tenido tiempo de entrar realmente en las fantasías o los sueños acerca de sus deseos o del futuro. Las respuestas a los 3 posibles ejercicios de que hablábamos. Pero si pueden empezar a hacerlo, si surge una imagen en su mente de lo que sería la vida que desean para dentro de 15 años, si pueden empezar a pensar en cosas concretas que les gustaría hacer antes de morir. Si empiezan a pensar en lo que harían con toda esa libertad económica que tendrían tras ganar un gran premio de lotería, a medida que se desarrollan estas imágenes, la mayoría de la gente empezará a sentir interés y probablemente empezará a sentirse liberado, alegre. Es como una flor que se abre, que libera algo de nuestra energía natural y algo de nuestra actividad interior. Y uno empieza a sentirse más libre. Y como he dicho, más alegre. Como elevado. Y en ese momento se está en contacto con parte de la energía real que uno tiene en su interior. Y lo que hemos descubierto es que cuando se está en este estado, cuando se experimenta este tipo de interés, es más probable hacer que las cosas que uno quiere hacer las haga mejor y que pueda crear ambientes positivos para otras personas. Es lo que llamamos el contagio emocional, que es cuando empezamos a propagar esta sensación a la gente que hay a nuestro alrededor. Los diabéticos cada día están un poco más cerca de mejorar su calidad de vida. Los últimos descubrimientos en este campo constatan que los sprays inhalados de insulina pueden acabar sustituyendo al tratamiento convencional y más agresivo, como son las inyecciones subcutáneas.
La principal ventaja que presentan las dosis de insulina inhalada es que el paciente se evita las inyecciones que tienen que aplicarse varias veces al día, por lo que se trata de un tratamiento mucho menos agresivo que el tradicional. Para analizar la eficacia del nuevo medicamento, se probó en diabéticos afectados por la diabetes mellitus o de tipo 1. El grupo de referencia se dividió entre pacientes a los que se administraba insulina inhalada y otros que seguían el tratamiento habitual de inyecciones subcutáneas. A todos ellos se les controló el nivel de glucosa en sangre 4 veces al día y los resultados conseguidos constataron que no habían grandes diferencias entre ambos grupos, lo que ratifica la eficacia de los sprays inhalados de insulina. Además, estos eran bien tolerados y no presentaban importantes efectos secundarios. Cada vez son más los profesores que proponen una nueva asignatura. No se trata ni de números ni de palabras, sino de sentimientos. La idea es que en las aulas se enseña a los alumnos a conocer mejor sus sentimientos y emociones. Una receta que garantiza el equilibrio entre el crecimiento intelectual y el afectivo. Un grupo de profesores y pedagogos está introduciendo el concepto de educación emocional en las escuelas. Se trata de una experiencia académica que está en fase experimental, pero que se pretende incluir en los planes de estudios futuros. El proyecto prevé que se imparta esta nueva asignatura durante toda la educación primaria y hasta el bachillerato. La novedosa disciplina se basa en profundizar en el autoconocimiento y el autocontrol de los alumnos. La idea es invertir la tendencia actual académica y potenciar el espacio dedicado a las emociones que estaba mermando en favor del conocimiento racional. Se trata de un proceso de aprendizaje para fomentar el desarrollo sentimental que ayudará a completar el cognitivo. En las clases se desarrolla una situación interpersonal incómoda y se enseña a resolverla. El objetivo es que al final de curso los alumnos sean más creativos, más seguros y más dialogantes. En las autopistas de la información, igual que en el mundo real, también existen barreras arquitectónicas que impiden la plena integración de personas con discapacidades físicas y psicológicas. Ingenio y ciencia se han unido para erradicar las nuevas barreras tecnológicas. La sociedad de la información intenta poner las bases para que las personas con algún tipo de disfunción tengan las mismas posibilidades de acceder a las nuevas tecnologías que cualquier otro usuario. Una de las primeras aplicaciones surgidas para tratar de paliar los problemas de relación con el ordenador han sido los sistemas de reconocimiento y síntesis de voz. En estos momentos se está trabajando en el diseño de amplificadores de pantalla y navegadores especialmente concebidos para personas con deficiencias visuales, así como sistemas que evitan el uso de teclados o del ratón para aquellas que tienen problemas motrices. Unos dispositivos más sofisticados son los navegadores y buscadores dotados de elementos sonoros, displays basados en lenguaje braille y sistemas mixtos de audio y teclado. Todo está a punto para que abra sus puertas el proyecto Edén, el mayor jardín botánico del mundo. Con 12.000 variedades de vegetales diferentes y una inversión de 20.000 millones de pesetas, Inglaterra se convertirá en el centro de la preservación y la investigación de especies botánicas. Se trata de un gigantesco complejo de invernaderos y pabellones que acogerá variedades botánicas de todos los rincones del mundo. Tras 2 años de barajar varios enclaves, los promotores decidieron que la mejor zona para instalarlo era la costa británica, concretamente en la región de Cornwall. Para garantizar la conservación de variedades botánicas tan diversas, se reproducirán las características de luz, temperatura y humedad que caracterizan a diferentes climas. Las especies que predominarán serán las procedentes del litoral mediterráneo, Sudáfrica y California. Uno de los ejemplares más espectaculares que acogerá la instalación es una especie arbórea malaya llamada Compassia excelsia, que alcanza los 81 metros de altura. Además, el proyecto Edén pretende convertirse en el centro de referencia de la investigación botánica mundial. La temperatura media anual de Marte es similar a la del Polo Sur, lo que ha animado a los científicos de la NASA a embarcarse en un proyecto sin precedentes. En los próximos años, los astrofísicos estudiarán la manera de calentar el planeta rojo con el objetivo de hacerlo habitable para los seres humanos. Científicos de la NASA y del Instituto Tecnológico de Massachusetts aseguran que Marte podría ser habitable si se inyectasen suficientes gases invernadero en la atmósfera marciana para aumentar la temperatura del planeta. El proceso sería viable si se liberara la suficiente cantidad de perfluorocarbonos. En la Tierra, estos gases causan serios problemas medioambientales, pero en Marte tendrían un efecto positivo, ya que la temperatura media del planeta rojo es de 55 grados bajo cero. Según los cálculos realizados por los expertos, trabajando continuamente durante 100 años, Marte podría calentarse entre 6 y 8 grados. A este ritmo, se tardarían 800 años en aumentar la temperatura marciana hasta conseguir un clima apropiado para el hombre.
Claro que estamos en redes. Bueno, antes de la publicidad ya vieron la conversación con Richard Boyatzis, y que levanten la mano los que no han oído hablar nunca ni del estrés, ni de la ansiedad, ni de la angustia, ¿no? ¿Hay alguna manera, tenéis alguna manera de clasificarlo eso? O sea, cuando la gente dice, oye, estoy estresado, y bueno, está estresado, pero va viviendo, ¿no? Y en cambio otro que te dice, oye, estoy estresado, y ves que se te va a morir, o sea, que no puede más, ¿no? ¿Hay alguna patología? ¿Cómo los dividís a esta gente? Bueno, el problema de clasificarlos es muy difícil, y de todas maneras hay una serie de pruebas de test psicológicos que de alguna manera evalúan la intensidad de la situación estresante, de cómo la vive la persona. Que es un aspecto muy crítico, es decir, como antes comentabas, la reacción al estrés depende de cómo la persona evalúa la situación, y una misma situación puede ser muy estresante para unas personas y muy poco para otras. De manera que, sobre todo en humanos, ese aspecto es muy importante, el ser capaz de, o sea, el alejarse un poco de la mera situación estresante y vivir un poco más allá y decir cómo se vive la situación. Porque en otras especies, vamos a ver, las especies animales, cuando están estresadas es que les desafías con una situación de fuerza o de lo que sea, y supongo que hay una reacción hormonal, ¿no? Frente a este estrés, igual que la que tenemos nosotros. Pero nosotros además tenemos otra cosa, me dices. Nos podemos fabricar. Oye, yo lo veo con mis alumnos, para unos van a ir al examen y están estresados como si estuviera una pantera, ¿no? Hace 40.000 años a punto de saltar sobre ellos, ¿no? Y otros lo llevan al examen tan tranquilos, ¿no? ¿Esa es la única diferencia entre nosotros y...? A ver, la respuesta al estrés aparece incluso en peces, y hormonalmente es muy parecida, es decir, es liberación de glucocorticoides, que es el cortisol o la corticosterona en algunas especies, y es la liberación de catecolaminas, básicamente. ¿Eso qué es? Son las hormonas de la médula adrenal, que son la adrenalina, la noradrenalina, unas hormonas clásicas de situaciones de estrés. Esta respuesta es muy parecida desde peces hasta mamíferos, y en monos y en humanos. Es decir, que es una respuesta absolutamente generalizada en situaciones de estrés. Lo que cambia es qué es lo que provoca esa reacción, porque en humanos es mucho más variada las posibilidades, la sutileza de las situaciones que provocan ese tipo de reacción. Una vez que alguien evalúa, el animal o la persona evalúa esa situación como estresante dentro de su sistema nervioso, la respuesta que desencadena es bastante parecida, sobre todo incluso como estructuras nerviosas, muy parecida en cualquier mamífero que en humanos. Sí. Oye, Raimon, ¿y a tu clínica llegan gentes como peces? Quiero decirte, gentes con reacciones hormonales o muy diferenciadas. Tendrás de las dos. No he visto ningún pez aún, por suerte. No, pero sí has visto gente que reacciona como peces. Sí, exacto. Lo que sucede es de que los seres humanos tenemos la gran capacidad, aparte de los animales infrahumanos, de aprender cosas, y el sistema cognitivo es distinto. Es decir, un pez o un animal infrahumano tiene reacciones estresantes frente a situaciones biológicamente universales, que también provocan estrés en el hombre. En cambio, en los seres humanos, a más de este tipo de estrés, podemos permitirnos tener estrés ante situaciones aprendidas. Es decir, ningún pez tendrá estrés a un examen. Ningún animal infrahumano tendrá estrés frente a la presencia de una persona, o frente a un trabajo, o frente a una situación más o menos traumática, de rotura afectiva, etc. Rafael, ¿tú crees en esta especificidad de los humanos? ¿Sí? Yo creo que, vamos a ver, en el animal de experimentación podemos someter al animal a una serie de lo que llamamos estrés condicionados, que son una situación determinada en la cual hacemos que el animal aprenda que ante esa luz, ante ese sonido, ante este laberinto en el que vamos a exponer, puede que le ocurra algo. Entonces el animal va a estar condicionado en el momento en que el animal vea esta luz, en el momento en el que el animal escuche este estímulo, va a tener la misma reacción de estrés que puede tener un hombre a lo mejor en el momento en el que hay un examen. Pero claro, es una situación un poco artificial, porque es una situación experimental en la cual hemos inducido este estrés condicionado, que son modelos que están muy bien validados,
que se conocen que revelan muy bien una situación de estrés y tienes todos los parámetros, desde parámetros neuroquímicos, desde parámetros comportamentales. Ves la reacción del animal que está perfectamente cuantificada y que la puedes cuantificar como una reacción de estrés, a nivel de comportamiento y a nivel neuroquímico. Oye, Antonio, dime. Yo creo que lo que cambia es un cambio cuantitativo, que quizás se traduce en un cambio cualitativo, en el sentido de que el ser humano es mucho más complejo. La capacidad de elaboración de la información del ser humano o de los primates es mucho más compleja que la de un mamífero más primitivo como la rata o el ratón. Pero la manera de procesar esa información dentro del sistema nervioso es muy parecida. Y las respuestas fisiológicas y la patología asociada a eso es muy parecida. Es decir, que lo que yo creo que es un error a veces, sobre todo cuando hacemos experimentación animal y nos comentan, ay, es que esto es aplicable a humano. Yo creo que no es aplicable la situación de estrés o cómo estás tú creando el estrés en el animal, que eso, pues uno busca unas situaciones adecuadas a cada especie. Pero eso no es importante. Lo importante es ser consciente de que en humanos, en una circunstancia que se puede presentar en la vida real, va a experimentar una situación y unos cambios muy parecidos a los que experimenta la rata o el ratón en el laboratorio. Yo creo que eso es lo importante. O sea, primera conclusión, vamos, que me parece primerísima y que a lo mejor no sabíamos, ¿no? El estrés, la ansiedad, la angustia, son cosas muy conocidas, o sea, son modelos muy repetitivos. Es algo que ocurre con los peces, que ocurre con otros animales, en nosotros en grado distinto por esta mayor complejidad. Pero si esto es verdad, Rafael, entonces, oye, las respuestas debieran ser bastante conocidas. O sea, no estamos en una situación dando palos de ciego, que no sabemos por qué la gente sufre y está estresada. Lo sabéis muy bien. Bueno. Y decís, oye, es un modelo que se repite además. Entonces, dadme respuestas, Vamos ¿no? a ver. Sí. Tenemos a nivel experimental, tenemos unos modelos claros, validados, en los cuales sabemos que un animal, ya sea una rata, un ratón, un mono, el animal que sea, va a responder a una situación de estrés. Sabemos cómo va a responder, pero claro, evidentemente estamos ante una situación artificial. Estamos ante el caso que comentaba antes, condicionamos al animal a un estímulo que le va a producir estrés. Está claro, en esta caja, en esta situación particular, está claro cómo nos va a reaccionar el animal. Esto lo conocemos. Esto lo que nos va a permitir es investigar cuál es el sustrato neurobiológico de todo este proceso o en otro caso también nos puede permitir evaluar si determinadas sustancias, determinados compuestos pueden ser útiles como fármacos frente a la ansiedad. Esta es realmente la utilidad de estos modelos, tanto a nivel básico como a nivel terapéutico. Y yo creo que es en estos dos campos donde realmente tenemos que avanzar. Tenemos que conocer exactamente cuál es el proceso neurobiológico que se produce en nuestro cerebro en el momento en el que se somete a una situación estresante. Conocemos mucho, creo que queda aún mucho por conocer, y estos modelos nos van a permitir el desarrollo de nuevos enfoques terapéuticos mucho más selectivos frente a lo que ahora mismo disponemos, que en cierto modo es eficaz, pero que tiene unas carencias, como todos lo sabemos. Oye, vamos a ver, tú dices, sometemos el animalito a una situación de estrés. Oye, yo me imagino también, sometemos a una multitud, la encerramos en un estadio, la dejamos sin comer, la amenazamos con asesinatos y queda igual de condicionada, ¿no? Pero las causas más frecuentes, Raimon, las causas de la gente que llega a tu despacho, ¿cuáles son las causas más frecuentes de esta ansiedad, de este estrés, de esta angustia? Las causas más frecuentes no correlacionan forzosamente con las más estresantes. ¿Con las más estresantes? Las más estresantes es la muerte de un ser querido, marido o esposa, o padres o hijos, divorcios... De eso hablaremos luego, sí. Y las más frecuentes, las que más se ven, es por el tema del trabajo o por alguna rotura afectiva. El tema del trabajo, y sobre todo en personas en que tienen una vida que se les ha enseñado a ser competitivos, que tienen que cumplir unos objetivos y que eso lo viven como algo muy personal, que si no llego a esos objetivos que me he planteado, que normalmente son objetivos muchas veces absurdos, que si no llegas a alcanzarlos no pasa nada, como la persona con el examen, muchas veces es una buena terapia suspender a alguien, porque uno se da cuenta de que en la vida, un estudiante joven me refiero, no todos son éxitos, y que por suspender un examen, aunque sea muy importante, no se acaba el mundo ni sucede nada.
mucha gente cree que si suspendo el examen pues van a suceder cosas catastróficas. Y cuando llega el momento pues se dan cuenta que tampoco es eso. Oye, vamos a ver. Has mencionado el trabajo, ¿no? Como una de las causas, no de las más estresantes, pero sí de las más frecuentes. Ya habéis oído lo que dice Boyatzis, ¿no? Boyatzis dice, oye, en el trabajo hay gente que son como gases tóxicos, vamos, que generan toxicidad alrededor, ¿no? Y él dice, no hay ninguna razón, ¿no? Unos animalitos que somos tan sociables y tan cariñosos, de que en el trabajo estemos mal, ¿no? ¿Qué pasa, Antonio, con eso? O sea, ¿qué pasa? ¿Por qué en el trabajo...? ¿Por qué? ¿Por qué es la causa? ¿Por qué crees tú, desde tu especialidad, ¿no? Que conoces bien el cerebro y la fisiología del cerebro, y ¿por qué crees que en el trabajo se generan tantas...? Yo creo, si me permites intervenir, sí. Es porque el ser humano es el único animal posiblemente que utiliza la razón, pero también la sinrazón, o la ilógica de las cosas, ¿no? Es decir, la persona, digamos, sana emocionalmente, o la persona insana, la diferencia está solamente en que uno utiliza parámetros más lógicos o más racionales y otro más irracionales. Raimon decía que lo más estresante para nuestro cerebro es, bueno, una gran desgracia personal. Es lo que algunos neurólogos llaman el estrés del duelo, que simboliza, bueno, casi todo el tipo de estrés imaginable. Veámoslo. Mantener los aprendizajes es uno de los mecanismos evolutivos más apreciados por el sistema nervioso central de los vertebrados. La sobrecarga e inutilización de aprendizajes adquiridos produce ansiedad y estrés. Aprender algo, desde aprender a andar o a hablar o aprender a orientarse, significa establecer una serie de circuitos neuronales en nuestro cerebro. Cuando hay una sobrecarga de información que no respeta los ritmos propios del aprendizaje, se produce un cortocircuito. Las relaciones afectivas también quedan inscritas en los circuitos de la memoria, por lo que se puede considerar como uno de los aprendizajes duraderos más importantes para el ser humano. Un ejemplo de destrucción drástica de estos aprendizajes es la pérdida de un ser querido. Es un gran shock emocional para nuestro cerebro. Por eso es necesario dejar que la persona afectada pase por todas las fases del duelo. Durante meses, el cerebro realiza un trabajo muy delicado de destrucción de conexiones neuronales, con toda su correlación de neurotransmisores implicados en deshacer los circuitos de la memoria afectiva. El llanto, y según cómo la risa, son en ese momento una ayuda lanzada desde el sistema límbico para minimizar los desajustes propios de la depresión. Desde un punto de vista simbólico, para superar el duelo hace falta emprender a solas un viaje que comienza en un oscuro túnel. Se requiere valor porque el túnel es también tenebroso, húmedo y helado, un auténtico invierno. La persona apenada puede sentirse sin esperanza, lo cual es bueno porque significa que se han abandonado los planes para el futuro que habían quedado truncados y se abre el camino para poder volver a sentir esperanza interior. Ello quiere decir que se ha llegado ya a la salida y se vislumbra un nuevo paisaje. Aunque al principio no gusta mucho, poco a poco la persona descubre algunos de los viejos placeres y también surgen placeres nuevos. Se están creando ya nuevos circuitos neuronales asociados a la afectividad. Al avanzar por el valle, se llega a un punto en que hay que cruzar un río. El río simboliza el paso entre dos estados. Antes de cruzarlo, uno puede sentirse resignado, pero el corazón todavía pesa. No hay alegría. Atreverse a pasar por el río constituye un acto de fe, pero con el valor y la energía suficientes se consigue la verdadera aceptación de la pérdida. El río es una especie de lavado del alma y el agua puede llevarse muchos de los antiguos agravios. En la otra orilla se encuentra la posibilidad de integrar la pérdida sufrida. Cuando esto ocurre, se estará disponible para volver a sentir alegría más allá de la pena y encontrar un nuevo estado de equilibrio. El estrés del duelo. En el fondo lo que estamos sugiriendo es que al cerebro le cuesta mucho adaptarse a las situaciones nuevas, ¿no? Y que cuando
se han generado unas relaciones afectivas con una persona, o simplemente una habilidad, una destreza, una profesión nueva. Bueno, cambiar de profesión o cambiar de estímulo personal requiere un enorme esfuerzo, ¿no? Rafael, ¿hay fármacos contra todo esto? ¿O nos las tenemos que apañar? Vamos a ver, ahí con sí. ríos y con bosques y con... No, ahora mismo hay toda una serie de herramientas terapéuticas y una serie de fármacos que son específicos para cada una de las patologías mentales que existen. En el caso de la ansiedad hay una serie de fármacos específicos, en el caso de la depresión hay una serie de fármacos precisos. Lo que ocurre en la mayor parte de los casos es que la selectividad de estos fármacos no suele ser excesiva. Por ejemplo, en el caso de la ansiedad, lo que más se utiliza es un grupo de fármacos que se conoce con el nombre de benzodiazepinas, que lo que van a hacer va a ser simplemente aumentar la actividad GABérgica. Si aumentamos la actividad GABérgica, lo que hacemos es inhibir la actividad de nuestro cerebro. Inhibiendo la actividad de nuestro cerebro, vamos a inhibir esos fenómenos de ¿Inhibimos toda la actividad del cerebro o solo la parte que nos interesa? Ese es el problema. La localización de estos receptores para el GABA, estos receptores están en el 40% de las neuronas de nuestro cerebro. Esto quiere decir que si nosotros damos estos fármacos, vamos en mayor o menor grado a inhibir un 40% de las neuronas que integran nuestro cerebro. Claro, es muy difícil... Antonio, oyes eso, ¿no? ¿Y qué dices tú cuando oyes eso? O sea, esa es una realidad de la farmacología. O sea, la farmacología no puede dirigir las moléculas al lugar que nos gustaría, ¿no? Sí. Y como eso va a ser siempre así, o por lo menos no se vislumbra que vaya a cambiar decisivamente, el gran reto de la investigación farmacológica es buscar con moléculas que ataquen en puntos muy específicos. Y antes lo comentábamos con Rafael, que el campo no explorado todavía o muy poco explorado de la farmacología son los que llamamos los neuropéptidos. Los neuropéptidos, ¿qué ventaja tienen? Que, por ejemplo, de neurotransmisores que llamamos clásicos, los que comunican una célula con otra, sí, normalmente hay un número muy limitado. Podemos decir que puede haber 10, 15, un número de neuropéptidos. El potencial es que hayan posiblemente miles. Tenemos caracterizados cientos y probablemente habrá más. Eso quiere decir que es un mensajero mucho más específico. Y no solo eso, mucha gente piensa que no solo es más específico, sino que la plasticidad del sistema nervioso, lo que le permite cambiar, se basa precisamente en esas moléculas y no en las otras. Y por lo tanto, la farmacología del futuro probablemente se va a dirigir hacia la búsqueda de nuevos tipos de medicamentos que interactúen con ese tipo de moléculas o con sus receptores. Y entre tanto, tenemos algunos remedios más caseros de apoyo antes de llegar a los neuropéptidos. Sí, hasta que no sean perfectos, que será posiblemente, como decías, muy difícil, pienso yo, en cuanto a tiempo menos. Lo que está claro también una cosa, es decir, que no hay ningún fármaco que se sustituya la muerte de un ser querido, pongo por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que aprender a vivir en la situación en que nos toca vivir. No podemos estar de una forma u otra intentando buscar el ejemplo de pasar el puente, era tomar una decisión, decir, bueno, ¿qué tengo que hacer de mi vida? En el caso concreto del estrés, pues lo que hay que hacer es aprender a vivir de una forma determinada, distinta posiblemente a la que nos causa el estrés, a tomarse la vida de una forma más racional. De una forma más racional quiere decir de evaluar las cosas con unos parámetros más lógicos y decir, bueno, por situaciones diversas tengo un examen que me han dicho que es muy importante, pero si suspendo este examen no se acaba el mundo. Y de esta forma, pues posiblemente podamos aprender a estar un poquito mejor. Ahora, Raymond, el problema de esto es lo que te dicen Antonio, y ahora me acuerdo de Joseph Ledoux en Nueva York, y lo hemos dicho en el curso del programa, ¿no? Que la cantidad de mensajes que te vienen del cerebro primordial hacia el neocórtex, que lo inundan, y que en cambio los mensajes lógicos y claritos al cerebro primordial, vamos, son casi irrelevantes, ¿no? Que estamos dominados por este subconsciente. Hay una cosa que me parece extremadamente cotidiano e interesante. Dicen, el sueño repara. Oye, o la meditación, o lo que sea. Hay situaciones en las que realmente algo ocurre en tu cerebro que autorrepara
una cierta conmoción, una cierta lesión. Y en otras ocasiones no se produce esta autorreparación, ¿no? ¿Eso a qué obedece, Rafael? Sí. Bueno, vamos a ver, esto obedece a los mecanismos de plasticidad del cerebro que antes estábamos hablando, ¿no? Hay situaciones en las cuales mediante, o sea, vamos a ver, tenemos un ser querido en el cual hemos adquirido un aprendizaje emocional de esta persona. Esta persona desaparece, tenemos toda una serie de circuitos que hemos adaptado a la presencia de esta persona. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que, mediante la plasticidad del cerebro que disponemos, conseguir cambiar estos circuitos. Eso sería, hablado de una manera extremadamente simple. En otros casos se conoce muy bien, por ejemplo, como en el caso de dependencia de las drogas, saben muy bien cuáles son los mecanismos de plasticidad que van en un sentido o en otro. Evidentemente, yo creo que aquí estaremos ante mecanismos que son similares. Hay ciertos casos en los cuales, mediante un mecanismo de plasticidad neuronal, podremos compensar esta conducta aprendida previamente. Pero esto, ante reacciones tan, digamos, sutiles para nuestro cerebro, es extremadamente complejo. ¿Hay algún tipo de dieta, de vida, que facilite el activar las funciones autorreparadoras de las situaciones de estrés? No. Yo creo que hasta ahora nadie conoce ningún sistema. O sea, hay una posibilidad de prevenir el estrés de alguna manera, que creo que sí que es importante siempre. Una posibilidad de evaluar las situaciones de estrés de manera diferente, que también es importante para reducir al máximo la respuesta al estrés. Pero creo que no hay muchas más posibilidades de bloquear esta respuesta o al menos reducirla. Y volvemos al comienzo, ¿no? Porque realmente lo interesante de esto es que el estrés, o digamos la reacción del estrés, es una reacción defensiva frente a una amenaza, ¿no? Gracias al estrés, seguramente muchos homínidos se han salvado de que se los coma el león, porque por culpa del estrés se quedaron paralizados con los pelos de punta en lugar de andar moviéndose por ahí y multiplicando los blancos de la fiera. Pero en el día de hoy, no sabemos cuándo, empezó este cambio. Estas reacciones hormonales nos están no defendiendo de nada, sino hundiendo en un pozo, ¿no? Y eso no sabemos cuándo empieza. Bueno, yo creo que no es que haya empezado o acabado en algún momento. Probablemente la respuesta biológica al estrés y la protección que esa respuesta significaba se desarrolló en un contexto diferente a nivel del origen de las especies y de origen humano. Si uno mira la respuesta al estrés en la naturaleza, yo siempre explico, cuando hablo de estos temas de estrés en general, que normalmente las situaciones de estrés en la naturaleza suelen ser de muy corta duración. Es decir, un animal, uno está frente a un depredador y en cuestión de pocos minutos, segundos o minutos, o te matan y ya no hay ningún problema más en ese sentido, o escapas. Y situaciones de estrés crónico en la naturaleza, realmente, programadas biológicamente, yo siempre pongo el ejemplo del hacinamiento, la superpoblación. En roedores, se ha estudiado muy bien hace muchos años, que cuando había una superpoblación, los animales, a la agresividad aumentaba, se peleaban entre ellos, había un índice muy elevado de mortandad, la reproducción disminuía. Es decir, y eso parece que es un mecanismo biológico para regular la natalidad, de alguna manera, en una situación. Yo creo que es el único ejemplo claro de estrés crónico en la naturaleza. En cambio, las poblaciones humanas y los animales, incluso cuando están en granjas o en zoos, en condiciones que no son naturales, yo creo que están en una situación de estrés crónico que la naturaleza no ha desarrollado la respuesta al estrés para esa situación. Lo ha desarrollado para situaciones muy puntuales, pero no muy continuas y muy duraderas y muy repetitivas. Ya lo ven, o sea que no se extrañen de que haya tanto estrés y tanta angustia y tanta ansiedad. Es algo a lo que realmente la naturaleza no estaba acostumbrada, ¿no? A estos azotes pequeños pero continuos todos los días, día tras día. Algo más sabemos, ¿no? Sobre el estrés y la ansiedad. Medítenlo y nos vemos la semana que viene sobre un tema totalmente distinto.
Richard Boyatzis, y que levanten la mano los que no han oído hablar nunca ni del estrés, ni de la ansiedad, ni de la angustia, ¿no? ¿Hay alguna manera, tenéis alguna manera de clasificarlo eso? O sea, cuando la gente dice, oye, estoy estresado, y bueno, está estresado, pero va viviendo, ¿no? Y en cambio otro que te dice, oye, estoy estresado, y ves que se te va a morir, o sea, que no puede más, ¿no? ¿Hay alguna patología? ¿Cómo los dividís a esta gente? Bueno, el problema de clasificarlos es muy difícil, y de todas maneras hay una serie de pruebas de test psicológicos que de alguna manera evalúan la intensidad de la situación estresante, de cómo la vive la persona. Que es un aspecto muy crítico, es decir, como antes comentabas, la reacción al estrés depende de cómo la persona evalúa la situación, y una misma situación puede ser muy estresante para unas personas y muy poco para otras, de manera que, sobre todo en humanos, ese aspecto es muy importante, el ser capaz de, o sea, el alejarse un poco de la mera situación estresante y vivir un poco más allá y decir cómo se vive la situación. Porque en otras especies, vamos a ver, las especies animales, cuando están estresadas es que les desafías con una situación de fuerza o de lo que sea, y supongo que hay una reacción hormonal, ¿no? Frente a este estrés, igual que la que tenemos nosotros. Pero nosotros además tenemos otra cosa, me dices. Nos podemos fabricar. Oye, yo lo veo con mis alumnos, para unos van a ir al examen y están estresados como si estuviera una pantera, ¿no? Hace 40.000 años a punto de saltar sobre ellos, ¿no? Y otros lo llevan al examen tan tranquilos, ¿no? ¿Esa es la única diferencia entre nosotros y...? A ver, la respuesta al estrés aparece incluso en peces, y hormonalmente es muy parecida, es decir, es liberación de glucocorticoides, que es el cortisol o la corticosterona en algunas especies, y es la liberación de catecolaminas, básicamente. ¿Eso qué es? Son las hormonas de la médula adrenal, que son la adrenalina, la noradrenalina, unas hormonas clásicas de situaciones de estrés. Esta respuesta es muy parecida desde peces hasta mamíferos, y en monos y en humanos. Es decir, que es una respuesta absolutamente generalizada en situaciones de estrés. Lo que cambia es qué es lo que provoca esa reacción, porque en humanos es mucho más variada las posibilidades, la sutileza de las situaciones que provocan ese tipo de reacción. Una vez que alguien evalúa, el animal o la persona evalúa esa situación como estresante dentro de su sistema nervioso, la respuesta que desencadena... Derecho el que tiene mucha actividad eléctrica. Esto nos ha ayudado a determinar que cuando puedes ayudar a alguien, eso cambia el sentimiento respecto a la situación. De negativo o defensivo a esperanzado. De hecho, lo desplazamos a otra parte del cerebro. Esto nos da pistas para ayudar a gente a decir por sí mismos y a nosotros mismos. Tú mismo, Richard, ¿qué piensas del cerebro? ¿Sabes? A veces me pregunto si este cerebro no tiene sus propios límites y si no estamos empezando a ver esos límites. A menudo decimos que las capacidades de memoria y de imaginación y de asociación son enormes, son ilimitadas. Pero cuando miras a tu alrededor y ves lo que sucede, ¿no te has preguntado nunca qué está pasando o qué es lo que está fallando en el cerebro? No sé si es el cerebro o lo que hacemos con él, pero sí a menudo me pregunto por qué la gente pasa tanto tiempo haciéndose daño los unos a los otros e inhibiendo el comportamiento. Pero pensemos sobre las capacidades. Eduardo, tú has hecho muchas cosas en tu vida, en tu carrera profesional. Y eres famoso en muchos campos por haber hecho contribuciones importantes, y estoy seguro que has hecho cosas que mucha gente desconoce. Si piensas en esta última semana, ¿cuántas de tus capacidades, cuántas de tus posibilidades individuales has utilizado realmente en la última semana? ¿Con cuántas de tus relaciones que te enriquecen has tenido contacto en los últimos días? Poquísimas. Pero lo que intuyo es que es un número muy pequeño comparado con todas las que has hecho en tu vida. Creo que sucede lo mismo con el cerebro. Tenemos este país enorme e inexplorado, para citar a Joseph Conrad y a Shakespeare.
Ahora que comenzamos a investigar estas áreas de la mente humana, es ahora cuando tenemos la capacidad de comprender, en parte, cómo funciona. Pero es como en la era del siglo XVIII o del siglo XIX, cuando los naturalistas empezaban a esclarecer las agrupaciones lógicas básicas y los modos de pensar científicos. Esto es lo que está empezando a suceder ahora. Estamos descubriendo que las interacciones entre las primeras experiencias de comportamiento que afectan nuestra neurología, los corredores neurológicos, y las experiencias posteriores, nuestros estados de ánimo, nuestro estrés, pueden afectar a lo que sucede al tejido neuronal nuevo. Una de las cosas de las que hemos hablado estos últimos días es el fenómeno que ahora se da en llamar neurogénesis, la producción de tejido neuronal nuevo. Hasta hace unos cuantos años, nadie creía que esto fuera posible, solo algunos neurólogos lo creían y habían conseguido algunas... Las especies, vamos a ver, las especies animales, cuando están estresadas, es que les desafías con una situación de fuerza o de lo que sea, y supongo que hay una reacción hormonal, ¿no? Frente a este estrés, igual que la que tenemos nosotros. Pero nosotros además tenemos otra cosa, me dices. Nos podemos fabricar. Oye, yo lo veo con mis alumnos, para unos van a ir al examen y están estresados como si estuviera una pantera, ¿no? Hace 40.000 años a punto de saltar sobre ellos, ¿no? Y otros, oye, van al examen tan tranquilos, ¿no? ¿Esa es la única diferencia entre nosotros y...? A ver, la respuesta al estrés aparece incluso en peces y hormonalmente es muy parecida, es decir, es liberación de glucocorticoides, que es el cortisol o la corticosterona en algunas especies, y es la liberación de catecolaminas, básicamente. ¿Eso qué es? Son las hormonas de la médula adrenal, que son la adrenalina, la noradrenalina, unas hormonas clásicas de situaciones de estrés. Esta respuesta es muy parecida desde peces hasta mamíferos y en monos y en humanos. Es decir, que es una respuesta absolutamente generalizada en situaciones de estrés. Lo que cambia es qué es lo que provoca esa reacción, porque en humanos es mucho más variada las posibilidades, la sutileza de las situaciones que provocan ese tipo de reacción. Una vez que alguien evalúa, el animal o la persona evalúa esa situación como estresante dentro de su sistema nervioso, la respuesta que desencadena es bastante parecida, sobre todo incluso como estructuras nerviosas, muy parecida en cualquier mamífero que en humanos. Sí. Oye, Raimon, ¿y a tu clínica llegan gentes como peces? Quiero decirte, gentes con reacciones hormonales o muy diferenciadas. Tendrás de las dos. No he visto ningún pez aún, por suerte. No, pero sí has visto gente que reacciona como peces. Sí, exacto. Lo que sucede es de que los seres humanos tenemos la gran capacidad, aparte de los animales infrahumanos, de aprender cosas, y el sistema cognitivo es distinto. Es decir, un pez o un animal infrahumano tiene reacciones estresantes frente a situaciones biológicamente universales, que también provocan estrés en el hombre. En cambio, en los seres humanos, a más de este tipo de estrés, podemos permitirnos tener estrés ante situaciones aprendidas. Es decir, ningún pez tendrá estrés a un examen. Ningún animal infrahumano tendrá estrés frente a la presencia de una persona, o frente a un trabajo, o frente a una situación más o menos traumática, de rotura afectiva, etc. Rafael, ¿Tú crees en esta especificidad de los humanos? ¿Sí? Yo creo que, vamos a ver, en el... interese realmente por lo que hace. Y yo me pregunto si es fácil sentir interés en tu lugar de trabajo cuando tienes un jefe incompetente o alguien a tu lado que no te soporta porque está compitiendo contigo. Oye, ¿crees que es realmente posible y factible que alguien pueda físicamente sentir interés por algo en estas condiciones? Creo que cualquier persona o cosa que vaya en menoscabo del espíritu humano representa la pérdida de un don precioso que es la vida. Y hay muchas cosas que suceden en la vida y para muchas personas que están atrapadas por motivos de opresión política o económica u otras, no tienen muchas opciones.
Pero muchos de nosotros sí que tenemos opciones. Si te encontraras viviendo en una situación que fuera insegura o insana, en que entrara la lluvia, los olores fueran tan desagradables, fueran tan horribles que te costara respirar, lo primero que intentarías hacer es salir, irte a otro sitio. Si tienes la posibilidad, creo que es lo mismo en el trabajo. Y la gente cree que lo mismo sucede en la vida de familia, en las amistades y relaciones personales. A veces nos encontramos en situaciones en que estamos con gente que tiene un efecto tóxico. Es como si respiráramos energía psicológica negativa de ellos, como si fueran gases nocivos. Los sentimientos hacen que las personas sean irrepetibles. Cada individuo está formado por un mapa cartográfico sentimental que en parte es herencia genética, el miedo, el amor de los padres, y en parte es aprendido. Los sentimientos son necesarios para poder actuar, ya que solo con la parte cognitiva del cerebro no es suficiente para saber discernir y escoger. Para que una persona ante una determinada situación desarrolle una acción al respecto, tiene que vincularse a ella. Esta vinculación solo se da a partir de sentir un deseo, un sentimiento, ya sea de aceptación o rechazo. La experiencia sentimental es activada en el sistema límbico del cerebro, donde es registrada por la amígdala, es modulada por la corteza cerebral y ejecutada por el hipotálamo a través de secreciones hormonales. Si se bloquean o dañan las vías neuronales del sistema límbico hacia la corteza cerebral, las emociones no se pueden registrar. Una vida sin miedo, sin tristeza, sin ansiedad o sin amor, alegría o esperanza es absolutamente plana. Pero alguien podría pensar que como mínimo la persona con esta vida tendría las condiciones para llegar al éxito, pues podría tomar decisiones rápidas y acertadas sin interferencias. Frente a la presencia de una persona o frente a un trabajo o frente a una situación más o menos traumática de rotura afectiva, etcétera. Rafael, yo creo, ¿tú crees en esta especificidad de los humanos? ¿Sí? Yo creo que, vamos a ver, en el animal de experimentación podemos someter al animal a una serie de lo que llamamos estrés condicionados, que son una situación determinada en la cual hacemos que el animal aprenda que ante esa luz, ante ese sonido, ante este laberinto en el que vamos a exponer, puede que le ocurra algo. Entonces el animal va a estar condicionado en el momento en que el animal vea esta luz, en el momento en el que el animal escuche este estímulo, va a tener la misma reacción de estrés que puede tener un hombre a lo mejor en el momento en el que llegue un examen. Pero claro, es una situación un poco artificial, porque es una situación experimental en la cual hemos inducido este estrés condicionado, que son modelos que están muy bien validados, que se conocen, que revelan muy bien una situación de estrés y tienes todos los parámetros, desde parámetros neuroquímicos, desde parámetros comportamentales. Ves la reacción del animal que está perfectamente cuantificada y que la puedes cuantificar como una reacción de estrés, a nivel de comportamiento y a nivel neuroquímico. Oye, Antonio, dime. Yo creo que lo que cambia es un cambio cuantitativo, que quizás se traduce en un cambio cualitativo, en el sentido de que el ser humano es mucho más complejo. La capacidad de elaboración de la información del ser humano o de los primates es mucho más compleja que la de un mamífero más primitivo como la rata o el ratón. Pero la manera de procesar esa información dentro del sistema nervioso es muy parecida. Y las respuestas fisiológicas y la patología asociada a eso es muy parecida. Es decir, que lo que yo creo que es un error a veces, sobre todo cuando hacemos experimentación animal y nos comentan, ay, es que esto es aplicable a humano. Yo creo que no es aplicable la situación de estrés o cómo estás tú creando el estrés en el animal, que eso, pues uno busca unas situaciones adecuadas a cada especie. Pero eso no es importante. Lo importante es ser consciente de que en humanos, en una circunstancia que se puede presentar en la vida real, va a experimentar una situación y unos cambios muy parecidos a los que experimenta la rata o el ratón en el laboratorio. Yo creo que eso es lo importante. O sea, primera conclusión, vamos, que me parece primerísima y que a lo mejor no sabíamos, ¿no? El estrés, la ansiedad, la angustia, son cosas muy conocidas, o sea, son modelos muy repetitivos. Es algo que ocurre con los peces, que ocurre con otros animales, en nosotros en grado distinto por esta mayor complejidad. Pero si esto es verdad, Rafael, entonces, oye, las respuestas debieran ser bastante conocidas. O sea, no estamos en una situación
dando palos de ciego, que no sabemos por qué la gente sufre y está estresada. ¿Lo sabéis muy...? Esta respuesta es muy parecida desde peces hasta mamíferos y en monos y en humanos. Es decir, que es una respuesta absolutamente generalizada en situaciones de estrés. Lo que cambia es qué es lo que provoca esa reacción, porque en humanos es mucho más variada las posibilidades, la sutileza de las situaciones que provocan ese tipo de reacción. Una vez que alguien evalúa, el animal o la persona evalúa esa situación como estresante dentro de su sistema nervioso, la respuesta que desencadena es bastante parecida, sobre todo incluso como estructuras nerviosas, muy parecida en cualquier mamífero que en humanos. Sí. Oye, Raimon, ¿y a tu clínica llegan gentes como peces? Quiero decirte, gentes con reacciones hormonales o muy diferenciadas. Tendrás de las dos. No he visto ningún pez aún, por suerte. No, pero sí has visto gente que reacciona como sí, peces. Sí, exacto. Lo que sucede es de que los seres humanos tenemos la gran capacidad, aparte de los animales infrahumanos, de aprender cosas, y el sistema cognitivo es distinto. Es decir, un pez o un animal infrahumano tiene reacciones estresantes frente a situaciones biológicamente universales, que también provocan estrés en el hombre. En cambio, en los seres humanos, a más de este tipo de estrés, podemos permitirnos tener estrés ante situaciones aprendidas. Es decir, ningún pez tendrá estrés a un examen. Ningún animal infrahumano tendrá estrés frente a la presencia de una persona o frente a un trabajo o frente a una situación más o menos traumática de rotura afectiva, etc. Rafael, yo creo, ¿tú crees en esta especificidad sí. de los humanos? ¿Sí? Yo creo que, vamos a ver, en el animal de experimentación podemos someter al animal a una serie de lo que llamamos estrés condicionados, que son una situación determinada en la cual hacemos que el animal aprenda que ante esa luz, ante ese sonido, ante este laberinto en el que vamos a exponer, puede que le ocurra algo. Entonces el animal va a estar condicionado en el momento en que el animal vea esta luz, en el momento en el que el animal escuche este estímulo, va a tener la misma reacción de estrés que puede tener un hombre a lo mejor en el momento en el que hay un examen. Pero claro, es una situación un poco artificial, porque es una situación experimental en la cual hemos inducido este estrés condicionado, que son modelos que están muy bien validados, que se conocen, que revelan muy bien una situación de estrés y tienes todos los parámetros, desde parámetros neuroquímicos, desde parámetros comportamentales. Ves la reacción del animal que está perfectamente cuantificada y que la puedes cuantificar como una reacción de estrés, a nivel de comportamiento y a nivel neuroquímico. Oye, Antonio, dime. Yo creo que lo que cambia es un cambio cuantitativo, que quizás se traduce en un cambio cualitativo, en el sentido de que el ser humano es mucho más complejo, la capacidad... Es del duelo, que simboliza, bueno, casi todo el tipo de estrés imaginable. Veámoslo. Mantener los aprendizajes es uno de los mecanismos evolutivos más apreciados por el sistema nervioso central de los vertebrados. La sobrecarga e inutilización de aprendizajes adquiridos produce ansiedad y estrés. Aprender algo, desde aprender a andar o a hablar o aprender a orientarse, significa establecer una serie de circuitos neuronales en nuestro cerebro. Cuando hay una sobrecarga de información que no respeta los ritmos propios del aprendizaje, se produce un cortocircuito. Las relaciones afectivas también quedan inscritas en los circuitos de la memoria, por lo que se puede considerar como uno de los aprendizajes duraderos más importantes para el ser humano. Un ejemplo de destrucción drástica de estos aprendizajes es la pérdida de un ser querido. Es un gran shock emocional para nuestro cerebro. Por eso es necesario dejar que la persona afectada pase por todas las fases del duelo. Durante meses, el cerebro realiza un trabajo muy delicado de destrucción de conexiones neuronales, con toda su correlación de neurotransmisores implicados en deshacer los circuitos de la memoria afectiva. El llanto, y según cómo la risa, son en ese momento una ayuda lanzada desde el sistema límbico para minimizar los desajustes propios de la depresión. Desde un punto de vista simbólico, para superar el duelo hace falta emprender a solas un viaje que comienza en un oscuro túnel. Se requiere valor porque el túnel es también tenebroso, húmedo y helado, un auténtico invierno.
La persona apenada puede sentirse sin esperanza, lo cual es bueno porque significa que se han abandonado los planes para el futuro que habían quedado truncados y se abre el camino para poder volver a sentir esperanza interior. Ello quiere decir que se ha llegado ya a la salida y se vislumbra un nuevo paisaje. Aunque al principio no gusta mucho, poco a poco la persona descubre algunos de los viejos placeres y también surgen placeres nuevos. Se están creando ya nuevos circuitos neuronales asociados a la afectividad. Al avanzar por el valle, se llega a un punto en que hay que cruzar un río. El río simboliza el paso entre dos estados. Antes de cruzarlo, uno puede sentirse resignado, pero el corazón todavía pesa. No hay alegría. Atreverse a pasar por el río constituye un acto de fe, pero con el valor y la energía suficientes se consigue la verdadera aceptación de la pérdida. El río es una especie de lavado del alma y el agua puede llevarse muchos de los antiguos agravios. En la otra orilla se encuentra la posibilidad de integrar la pérdida. Más susceptibles a la enfermedad. For the person who's not very aware of themselves, for the person who blocks out or tries to avoid or deny their feelings, it is if it's like taking a part of your body and putting it into a cast or some kind of a straitjacket. So the challenge around using our full talent, all of these thoughts and emotions and capabilities that we have, is in part to be aware of them. Richard Boyatzis es doctor en Psicología Social por la Universidad de Harvard y consultor de más de 500 compañías, agencias gubernamentales y empresas europeas. Actualmente es profesor de comportamiento organizativo de la Weatherhead School of Management en la Case Western Reserve University. Sus nuevas ideas están revolucionando las políticas de recursos humanos en todo el mundo. Exceptuando algunos trabajos muy duros, ¿no? Que por lo demás se ocupan los robots desde un punto de vista fisiológico o desde un punto de vista físico. No hay muchas razones que expliquen por qué la gente está tan cansada, tan aburrida, tan a disgusto y angustiada en su trabajo, ¿no? ¿De dónde viene, pues, todo este estrés, esta ansiedad? La creamos nosotros. A menudo las personas que estamos a cargo de la gestión en las organizaciones creamos ambientes que son disfuncionales. Por la misma razón, podríamos preguntarnos, ¿por qué los humanos, que básicamente son criaturas amorosas, entablan guerras? Lo que quiero decir es que estas cosas nos las infligimos a nosotros mismos, los unos a los otros, y son cosas que van contra el espíritu humano. En los ambientes de trabajo, no hay nadie que quiera ir a su trabajo y aburrirse. Nadie quiere invertir su tiempo en algo que resulte insignificante, que no aporte nada. Todos queremos formar parte de algo, encontrar sentido a nuestras vidas, sentir que nuestro tiempo es útil de algún modo. Queremos sentirnos bien con nosotros mismos y con la gente que nos rodea. Cuando se crean ambientes de trabajo estresantes, resultan negativos y dañinos. No solo nos afecta psicológica y emocionalmente, sino que también afecta nuestra actuación. O sea que lo que sugieres, Richard, es que la gestión de los directivos, del personal, no es muy buena y que esto probablemente es el problema. En un momento en el que todo el mundo dice que Claro que estamos en redes. Bueno, antes de la publicidad ya vieron la conversación con Richard Boyatzis y que levanten la mano los que no han oído hablar nunca ni del estrés, ni de la ansiedad, ni de la angustia, ¿no? ¿Hay alguna manera, tenéis alguna manera de clasificarlo eso? O sea, cuando la gente dice, oye, estoy estresado, y bueno, está estresado, pero va viviendo, ¿no? Y en cambio otro que te dice, oye, estoy estresado y ves que se te va a morir, o sea, que no puede más, ¿no? ¿Hay alguna patología? ¿Cómo los dividís a esta gente? Bueno, el problema de
de clasificarlos es muy difícil y de todas maneras hay una serie de pruebas de test psicológicos que de alguna manera evalúan la intensidad de la situación estresante, de cómo la vive la persona. Que es un aspecto muy crítico, es decir, como antes comentabas, la reacción al estrés depende de cómo la persona evalúa la situación, y una misma situación puede ser muy estresante para unas personas y muy poco para otras, de manera que, sobre todo en humanos, ese aspecto es muy importante, el ser capaz de, o sea, no, el alejarse un poco de la mera situación estresante y vivir un poco más allá y decir cómo se vive la situación. Porque en otras especies, vamos a ver, las especies animales, cuando están estresadas es que les desafías con una situación de fuerza o de lo que sea, y supongo que hay una reacción hormonal, ¿no? Frente a este estrés, igual que la que tenemos nosotros. Pero nosotros además tenemos otra cosa, me dices. Nos podemos fabricar. Oye, yo lo veo con mis alumnos, para unos van a ir al examen y están estresados como si estuviera una pantera, ¿no? Hace 40.000 años a punto de saltar sobre ellos, ¿no? Y otros lo llevan al examen tan tranquilos, ¿no? ¿Esa es la única diferencia entre nosotros y...? A ver, la respuesta al estrés aparece incluso en peces y hormonalmente es muy parecida, es decir, es liberación de glucocorticoides, que es el cortisol o la corticosterona en algunas especies, y es la liberación de catecolaminas, básicamente. ¿Eso qué es? Son las hormonas de la médula adrenal, que son la adrenalina, la noradrenalina, unas hormonas clásicas de situaciones de estrés. Esta respuesta es muy parecida desde peces hasta mamíferos y en monos y en humanos. Es decir, que es una respuesta absolutamente generalizada en situaciones de estrés. Lo que cambia es qué es lo que provoca esa reacción, porque en humanos es mucho más variada las posibilidades, la sutileza de las situaciones que provocan ese tipo de reacción. Una vez que... Mejor, ¿no? ¿Es cierto? Bueno, es una comparación difícil de hacer. Hace 60.000 años, o incluso hace 4.000 años, vivíamos más cerca de las fuerzas de la naturaleza, más cerca de los ritmos naturales de la vida, el entorno. Ahora vivimos en entornos controlados química y artificialmente. Antes vivíamos con la naturaleza. Creo que crear un ambiente en el que estemos más en contacto con lo que sucederá con el tiempo, con nuestros cuerpos, mucho de lo que hemos hecho en lo que llamamos civilización de hecho, no han hecho sino crear una gran protección respecto a nosotros mismos, lo cual no es muy bueno, porque, como antes sugerías, la esencia del ser humano es sentir antes que pensar y actuar según esos sentimientos. Los procesos cognitivos o afectivos están entrelazados y no se pueden separar. Por tanto, cada vez que se produce una experiencia, nuestra neurología, nuestro cerebro, funciona de tal forma que recibimos un sentimiento, una sensación, y después tenemos pensamientos, y esto sucede tan rápidamente que están relacionados. ¿Y de qué manera la revolución neurológica? Oye, estamos hablando de la década del cerebro. ¿De qué manera está afectando a las decisiones de las personas y a la capacidad de la gente para decidir sobre sí mismos, ¿no? Enormemente. Siempre se ha tenido la intuición de que había interacciones neurofisiológicas que afectaban la psicología y al comportamiento, ya que en los últimos 10 años ha habido una explosión de nuevos descubrimientos, en parte gracias a los diversos aparatos de resonancia neuromagnética que permiten observar lo que sucede realmente en el cerebro humano. Pero lo que hemos empezado a entender, no solo en términos de esperanza posible, ya que ahora tenemos pruebas reales, es que hay procesos por los que pasa el cerebro y que, por ejemplo, cuando nos sentimos esperanzados y positivos con respecto a alguna situación, la mayor parte de la actividad eléctrica se produce en el córtex prefrontal izquierdo. Un investigador neurológico y psicológico muy bueno, Richard Davidson, ha publicado recientemente una síntesis de sus investigaciones y, en efecto, cuando nos sentimos amenazados o con miedo o a la defensiva, es más bien el córtex prefrontal derecho el que tiene mucha actividad eléctrica. Esto nos ha ayudado a determinar que cuando puedes ayudar a alguien, eso cambia el sentimiento respecto a la situación, de negativo o defensivo a esperanzado,
De hecho, lo desplazamos a otra parte del cerebro. Esto nos da pistas para ayudar a gente a decir por sí mismos y a nosotros mismos. Tú mismo, Richard, ¿qué piensas del cerebro? Pero pensemos sobre las capacidades. Eduardo, tú has hecho muchas cosas en tu vida, en tu carrera profesional. Y eres famoso en muchos campos por haber hecho contribuciones importantes, y estoy seguro que has hecho cosas que mucha gente desconoce. Si piensas en esta última semana, ¿cuántas de tus capacidades, cuántas de tus posibilidades individuales has utilizado realmente en la última semana? ¿Con cuántas de tus relaciones que te enriquecen has tenido contacto en los últimos días? Poquísimas. Pero lo que intuyo es que es un número muy pequeño comparado con todas las que has hecho en tu vida. Creo que sucede lo mismo con el cerebro. Tenemos este país enorme e inexplorado, para citar a Joseph Conrad y a Shakespeare. Ahora que comenzamos a investigar estas áreas de la mente humana, es ahora cuando tenemos la capacidad de comprender, en parte, cómo funciona. Pero es como en la era del siglo XVIII o del siglo XIX, cuando los naturalistas empezaban a esclarecer las agrupaciones lógicas básicas y los modos de pensar científicos. Esto es lo que está empezando a suceder ahora. Estamos descubriendo que las interacciones entre las primeras experiencias de comportamiento que afectan nuestra neurología, los corredores neurológicos, y las experiencias posteriores, nuestros estados de ánimo, nuestro estrés, pueden afectar a lo que sucede al tejido neuronal nuevo. Una de las cosas de las que hemos hablado estos últimos días es el fenómeno que ahora se da en llamar neurogénesis, la producción de tejido neuronal nuevo. Hasta hace unos cuantos años, nadie creía que esto fuera posible, solo algunos neurólogos lo creían y habían conseguido algunas pruebas a partir de ratas y monos. Pero hace 2 años, la gente comenzó a hablar de la probabilidad de esto. Los científicos demostraron que los adultos continuábamos produciendo nuevas células que pueden convertirse en tejido neuronal nuevo o no. En las membranas de las neuronas animales existen unos receptores para una molécula denominada GABA. Cuando éstas encajan su receptor, un poro se abre y entran iones de cloro al interior de la célula, cuya acción es disminuir la actividad de las neuronas. Por tanto, el GABA actúa como relajante del sistema nervioso. Ante una situación que el cerebro evalúa como estresante, producida por un peligro o por un acontecimiento que produce inquietud, el sistema nervioso genera una respuesta fisiológica. El primer paso es el bloqueo de estos receptores, de manera que el GABA no puede ejercer su función inhibidora y el sistema nervioso se vuelve más excitable. Como consecuencia de esto, determinadas zonas cerebrales como la corteza prefrontal y la amígdala estimulan la producción de una hormona en el hipotálamo que inducirá la síntesis de cortisol, lo que ratifica la eficacia de los sprays inhalados de insulina. Además, estos eran bien tolerados y no presentaban importantes efectos secundarios. Cada vez son más los profesores que proponen una nueva asignatura. No se trata ni de números ni de palabras, sino de sentimientos. La idea es que en las aulas se enseña a los alumnos a conocer mejor sus sentimientos y emociones, una receta que garantiza el equilibrio entre el crecimiento intelectual y el afectivo. Un grupo de profesores y pedagogos está introduciendo el concepto de educación emocional en las escuelas. Se trata de una experiencia académica que está en fase experimental, pero que se pretende incluir en los planes de estudios futuros. El proyecto prevé que se imparta esta nueva asignatura durante toda la educación primaria y hasta el bachillerato. La novedosa disciplina se basa en profundizar en el autoconocimiento y el autocontrol de los alumnos. La idea es invertir la tendencia actual académica y potenciar el espacio dedicado a las emociones que estaba mermando en favor del conocimiento racional. Se trata de un proceso de aprendizaje para fomentar el desarrollo sentimental que ayudará a completar el cognitivo. En las clases se desarrolla una situación interpersonal incómoda y se enseña a resolverla. El objetivo es que al final de curso los alumnos sean más creativos, más seguros y más dialogantes. En las autopistas de la información, igual que en el mundo real, también existen barreras arquitectónicas que impiden la plena integración de personas con discapacidades físicas y psicológicas. Ingenio y ciencia se han unido para erradicar las nuevas barreras tecnológicas. La sociedad de la información intenta poner las bases para que las personas con algún tipo de disfunción tengan las mismas posibilidades de acceder a las nuevas tecnologías que cualquier otro usuario.
Una de las primeras aplicaciones surgidas para tratar de paliar los problemas de relación con el ordenador han sido los sistemas de reconocimiento y síntesis de voz. En estos momentos se está trabajando en el diseño de amplificadores de pantalla y navegadores especialmente concebidos para personas con deficiencias visuales, así como sistemas que evitan el uso de teclados o del ratón para aquellas que tienen problemas motrices. Unos dispositivos más sofisticados son los navegadores y buscadores dotados de elementos sonoros, displays basados en lenguaje braille y sistemas mixtos de audio y teclado. Todo está a punto para que abra sus puertas el proyecto Edén, el mayor jardín botánico del mundo. Con 12.000 variedades de vegetales diferentes y una inversión de 20.000 millones de pesetas, Inglaterra se convertirá en el centro de la preservación y la investigación de especies botánicas. Se trata de un gigantesco complejo de invernaderos y pabellones que acogerá variedades botánicas de todos los rincones del mundo. Tras 2 años de barajar varios enclaves, los promotores decidieron que la mejor zona para instalarlo era la costa británica, concretamente en la región de Cornwall. Para garantizar la conservación de variedades botánicas tan diversas, se reproducirán las características de luz, temperatura y humedad que caracterizan a diferentes climas. Las especies que predominarán serán las procedentes del litoral mediterráneo.